del tema y vamos a hablar de ello más adelante, pero primero acabamos de presentarles una noticia alentadora en términos del reinicio de los vuelos internacionales en Arequipa, ¿no? Hemos visto vuelos que venían de Chile, ¿no? Y de alguna manera pues esto impulsa la esperanza con respecto a la reactivación del turismo, una actividad pues absolutamente fundamental para nuestro país y para la economía. Vamos a conversar precisamente con Rocío Barrios, ministra de Comercio Exterior y Turismo, que se comunica con nosotros desde Tumbes, donde está precisamente inspeccionando varios destinos turísticos que de alguna manera pues vuelven al circuito. Ministra Barrios, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches, Enrique. Un gusto estar con ustedes. Cuénteme usted lo que ha visto en el norte de nuestro país. Bueno, justamente como bien sabes, el día de ayer desde el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y Compromperú hemos lanzado la campaña Cuando pienses en volver, que lo que busca es sensibilizar justamente a todos los peruanos de cara a la próxima apertura de las actividades turísticas y que éstas sean progresivas y ordenadas. Y es en ese sentido que hemos empezado una serie de visitas y hemos querido iniciarlas justamente por playas del norte, empezando desde Tumbes, para poder ver en qué condiciones están justamente los operadores turísticos, cómo se están preparando con los protocolos, cómo se está trabajando con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales, de cara a las próximas visitas que van a recibir. Cuando pienses en volver, efectivamente, y el video está bastante inspirador. ¿Qué se espera? A ver, adelántenos un poquito porque ahora mismo hay cierta incertidumbre con respecto al tema de playas. Y nosotros la semana pasada le preguntábamos al ministro de Defensa cómo iba a hacer esto y sabemos pues que las discusiones todavía se están realizando para que, entiendo yo, el miércoles dar a conocer una decisión. Cuando hablamos de la política, porque usted acaba de señalar los balnearios del norte que son por supuesto paradisíacos y son un imán turístico, cuando hablamos de política de playas, ¿esto va a incluir a todo el país? ¿Restringiría también la actividad turística eventual en estas zonas? Lo que se está buscando justamente es tomar una medida que nos ayude a controlar justamente los aforos y que no hayan aglomeraciones en la playa, pero también que esta medida no tenga un impacto negativo en las actividades turísticas. Y es por eso es que nos estamos tomando el tiempo de hacer las evaluaciones para tomar la mejor decisión del miércoles. Porque como bien señala usted, la principal actividad turística en esta zona del norte justamente son todas las actividades que se pueden desarrollar cercanas a la playa. De hecho, tenemos muchos establecimientos hoteleros en esta zona, tenemos el tema de avistamiento de ballenas, tenemos el tema de nadar con las tortugas en el Ñuro, y hay una serie de actividades relacionadas al mar justamente aquí. Entonces, lo que se pretende es tomar una medida que de una u otra manera nos ayude a controlar aforos, nos ayude a evitar aglomeraciones para así poder seguir justamente conteniendo el COVID, pero que a su vez nos permitan reactivarnos ordenadamente, reactivarnos progresivamente y con el cumplimiento estricto de protocolos. Y eso es parte de la medida que he venido a desarrollar acá, porque recordarán que hace una semana hemos recibido el sello Safe Travel de la WTTC, que justamente lo que busca es que nosotros desde MINCETUR podamos otorgar este sello a aquellas regiones que garantizan el cumplimiento de protocolos de todos sus operadores turísticos, para que así el turista de cara al futuro, cuando piense en volver, obviamente tenga la garantía que está visitando un lugar que cumple protocolos, que nos está dando seguridad y sobre todo que nos está protegiendo y minimizando el riesgo de contagio del COVID. Para sencillamente rematar el tema de playas y conversar un poquito más de los safe travels, efectivamente lo que se buscaría pues es un abordaje también diferenciado, ¿no? Es lógico, ¿no? Que es distinto pues ver una aglomeración probablemente de miles de personas en una playa de Chorrillos que lo que puede pasar por supuesto en lo que usted describe en el norte del país, que evidentemente además genera una importante fuente de ingresos para los operadores turísticos, ¿verdad? Efectivamente, son realidades diferentes y por lo tanto tenemos que evaluar de acuerdo a las realidades. Acá estamos hablando de kilómetros de playa con otras condiciones y otras características. Entonces, lo que vamos a buscar como ejecutivo es obviamente poder tomar la mejor decisión de acuerdo a las características de cada región. Muy bien. El Safe Travels que usted señalaba, este sello, que ya ahora lo que va a ocurrir es que las propias regiones van a tener que
de alguna manera implementarlo. ¿Cómo van a ser esos procesos? Usted nos dice que todos los operadores turísticos tienen que estar alineados. ¿Esto es el propio gobierno regional el que va a tener que hacer el trámite? ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Y cuáles son las regiones que ya están encaminadas para hacerlo? A ver, recordemos que nosotros como sector turismo tenemos 11 protocolos autorizados para el sector turismo, ¿no? Entiéndase, para turismo de aventura, para restaurante, para hoteles, para guías turísticos. Entonces, estos 11 protocolos están alineados justamente a protocolos internacionales. Y es así que hemos recibido el sello. ¿Qué es lo que sigue de ahora en adelante? Lo que sigue ahora es que cada región, para efectos de los destinos turísticos, se presente a Mincetur y nosotros poder verificar el cumplimiento de protocolos en estos destinos turísticos y entregarles el sello a la región. Para efectos de los operadores, como es restaurantes, hoteles, ellos tendrán que postular también a Mincetur y se hará la evaluación para que también a estos establecimientos y operadores pueda entregárseles el sello. ¿Quiénes hasta el momento ya nos han solicitado el sello? 3 regiones: Cusco, Arequipa y Puno. Son las 3 regiones que ya nos han solicitado formalmente y que estamos programando un proceso de evaluación para poder entregárselas próximamente. Muy bien. Ahora, cuénteme, de las nuevas rutas de vuelos internacionales que también se van a evaluar en los próximos días en el Consejo de Ministros, ¿qué es lo que podemos esperar? Bueno, lo que estamos nosotros evaluando con los sectores competentes, como es el Ministerio de Transportes y obviamente de la mano con el Ministerio de Salud, que es fundamental para tomar las decisiones, y Cancillería, y obviamente todos encabezados por el Premier, es poder ampliar las horas de vuelo. Entonces, al ampliar las horas de vuelo, ya que ahora solo estamos autorizando vuelos que tengan 4 horas de duración, vamos a poder interactuar con otros países que nos interesaría efectivamente tener este intercambio, ¿no? Pero eso en este momento está en evaluación. Todavía hay un grupo de trabajo en el cual estamos nosotros también. Va a evaluar y va a elevar una propuesta al Consejo de Ministros el día miércoles, que es donde se tomará la decisión. ¿Cómo ha avanzado hasta ahora el tema de la reactivación de vuelos? La reactivación de vuelos, como bien saben, nosotros en este momento tenemos siete destinos con los que hemos aperturado. Obviamente ha habido una buena recepción de estos, no hemos tenido mayores incidencias, todo lo contrario, lo que estamos viendo es que hay un crecimiento de la demanda y también hay una necesidad. Tenemos un problemita en la comunicación con la ministra Rocío Barrios, gajes del oficio en la actualidad. Vamos a ir a una pausa, y regresamos con ella. Volvemos con Rocío Barrios, ministra de Comercio Exterior y Turismo. Le preguntábamos, ministra, sobre la ampliación de los vuelos internacionales que se va a definir o decidir también en estos días, porque al parecer, como ha funcionado la reapertura de vuelos, usted nos lo decía antes de la pausa, parece haber avanzado a buen ritmo y sin mayores complicaciones. ¿Han funcionado entonces los protocolos? Esto nos indicaría que puede ampliarse efectivamente. Definitivamente han mejorado los protocolos, ¿no? No hemos tenido mayores reportes de incidencias, todo lo contrario, hay una demanda que va creciendo, lo cual es sumamente importante para nosotros y es por eso que queremos dar el siguiente paso de poder ver en qué momento es el más óptimo para poder ampliar vuelos a otros destinos con mayores horas de vuelo, ¿no? Entonces, lo que vemos es que hay una organización bien planteada desde el Ministerio de Transportes, obviamente, que es quien lidera este tema. ¿Cuáles son los destinos que están, digamos, en lista de espera, los principales? Mire, en verdad hay una lista variada, pero como usted comprenderá, esto es algo que todavía tenemos que contrastarlo con el Ministerio de Salud, porque obviamente tenemos que tener en cuenta los criterios de salud de los países de donde queremos obviamente aperturar, ¿no? Si desde el punto de vista de comercio exterior y turismo a nosotros nos interesa, obviamente, por ejemplo, abrir con Estados Unidos o abrir con México, ¿no? Pero obviamente esto todavía pasa por una evaluación. Ministra, para ir terminando, su evaluación sobre la situación política, su evaluación sobre los nuevos señalamientos contra el presidente Martín Vizcarra por parte de aspirantes a colaboradores eficaces. Bueno, como usted mismo ha señalado,
son aspirantes a colaboradores eficaces. Esta investigación es una investigación que tiene más de 2 años. Entonces, lo más oportuno y lo más responsable, consideramos, es que se den las investigaciones dentro de los fueros que deben darse, con total imparcialidad y neutralidad, como siempre lo hemos garantizado, y facilitando todas las investigaciones, y que sea el Ministerio Público quien se pronuncie al final de las investigaciones. Y eso no nos debe distraer de lo que tenemos en este momento urgente que trabajar y afrontar, como es la pandemia y como es la reactivación económica. No podemos parar en este momento. El país atraviesa un momento muy difícil y tenemos que seguir trabajando, y apelamos a la responsabilidad de todas las autoridades para no perder de vista lo que es urgente. Eso no quita, como bien ha señalado el señor presidente, tanto el día de ayer como el día de hoy, en entrevistas que él ha otorgado a 2 cadenas, que él ha rechazado tajantemente las afirmaciones que se han hecho contra su persona, que él va a colaborar con todas las investigaciones como corresponde, que él está acá, como siempre, dando la cara y como siempre respondiendo a todos los cuestionamientos que se hacen. Bien, para rematar entonces, pero usted es ministra de Estado, como dice, de un sector además fundamental en tiempos tan complejos. ¿Usted ha quedado satisfecha con las explicaciones que ha dado el presidente Vizcarra? Si no estuviera satisfecha, no estaría conversando en este momento con ustedes, ¿no? Confío en la honorabilidad del señor presidente. Creo que es importante y que es justamente un buen gesto que la máxima autoridad desde el inicio haya dado muestras de someterse a las investigaciones, aun cuando, de acuerdo a nuestra Constitución, al final del periodo es que él podría ser investigado. Sin embargo, como de forma transparente, él ha emitido un documento a la fiscal de la Nación solicitando que se le investigue y que se le tome sus declaraciones como corresponde. Creo que eso es un acto responsable de cualquier autoridad y a la que todos estamos llamados. Muchas gracias, Rocío Barrios, ministra de Comercio Exterior y Turismo, por estas declaraciones importantes. Desde Tumbes vamos a continuar con más. En el Tribunal Constitucional también hay inquietud por lo que vaya a definirse con respecto al reglamento y la designación, pues para los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional. El cronograma nos está diciendo que esto iría hasta el 30 de diciembre, pero sin embargo la propia Comisión del Tribunal Constitucional ha propuesto ampliar la fecha de elección al 13 de enero. ¿Estamos corriendo? ¿No estamos corriendo? ¿Qué nos está diciendo el reglamento? ¿Es de fiar? No hace falta recordar la importancia que ha tenido el Tribunal Constitucional en estos últimos convulsos años y, por supuesto, la necesidad de que sus próximos miembros puedan llevar adelante de buena manera pues a una corte, como reitero, tan importante. Nada indica, doctor Eloy Espinosa Saldaña, miembro del Tribunal Constitucional, ¿cómo está usted? Gracias por estar con nosotros como siempre. Nada indica, lamentablemente, que nuestro próximo relacionamiento entre instituciones vaya a ser mucho mejor. Ojalá yo me equivoque, pero el hecho es que es necesario tener un Tribunal Constitucional bien elegido. Cuéntenos, por favor. Hemos hablado antes, ¿no?, sobre los primeros pasos de este reglamento, pero ahora que ya las cartas están puestas sobre la mesa, ¿cuál es su opinión al respecto? Este reglamento, gracias por la invitación, me genera una serie de preocupaciones. En primer lugar, se plantean el tema de los tiempos de manera absolutamente irreal, o sea, si lo que nadie quiere quedarse en el tribunal por siempre. Sabemos que ha terminado el ciclo de algunos de nosotros y es un honor haber llegado al Tribunal Constitucional. Pero lo que sí queremos es que todo lo avanzado no se pierda y no se diluya por apresuramiento o por consideraciones poco claras, poco transparentes. Hay que elegir a los mejores de la manera más transparente. Y cuando yo digo que esto cierra el 30 de diciembre, casi con la música de Año Nuevo, y después planteo que probablemente lo corra el 13 de enero, pero lo más importante, las entrevistas a los candidatos que van a ser finalistas son del 29 de diciembre, no es broma, desde el Día de los Inocentes hasta el día siguiente, el Día de los Inocentes, hasta el 4 de enero, o sea, ¿de qué transparencia estamos hablando? O sea, ¿alguien va a estar atento en las fechas cercanas al Año Nuevo para ver cómo son las entrevistas a candidatos? Luego, no hay examen de conocimiento.
Entonces, cuando se postula para juez de la Corte Suprema o fiscal supremo, en este momento se te pide, si has sido ya juez, unas sentencias, si has sido fiscal, unos dictámenes, si has sido, entonces, si eres un abogado libre, un ensayo, aquí y en muchas partes del mundo, acá no se pide ni una sola prueba de conocimiento. Luego, para ya lo más peculiar, por decirlo de alguna manera, se dan de 2 a 12 puntos por honorabilidad. ¿Cómo es esto? O sea, si tú, Enrique, tienes un cuarto de honorabilidad, tienes 3 puntos, y si yo tengo la mitad de honorabilidad, tengo 6. ¿Cómo se mide la honorabilidad? ¿Hay una letra pequeña en el reglamento para explicar cómo es este termómetro de honorabilidad? ¿Qué tan honorable está usted? ¿Qué tan honorable está el otro? El problema es que ni pequeña, ni mediana, ni grande. Entonces, el tema se presta a muchas susceptibilidades porque esto significa poder jugar con 12 puntos que pueden decidir quién entra y quién sale. Entonces, después, el peso de los grados. Un doctorado en una universidad declarada cerrada por SUNEDU, tiene el mismo peso que un doctorado obtenido en España con premio extraordinario o por universidades de prestigio del mundo. No se hace diferencia en eso. Cuando todos falta ser doctorcito solamente. Uno es doctorcito y listo, pasa. Bueno, los términos los pones tú. A mí lo que me preocupa es que existiendo ya acreditaciones a nivel mundial y que se someten las facultades de Derecho del Perú, esto no se tome en cuenta y sea un elemento, porque el Tribunal Constitucional no es un kindergarten, pues. No es un sitio en el cual en todos lugares se aprende, pero el Tribunal Constitucional es un lugar donde debe haber personas que tengan una formación sólida en derecho para poder resolver los complejos casos en lo político, en lo económico que llegan a un tribunal, y lo hemos visto en coyunturas recientes. Entonces, no creo que el reglamento esté jugando de la mejor manera posible. Espero que, así como se han cambiado las fechas, se haga algunos ajustes, porque si no nos siembra una sombra de preocupación sobre cuáles van a ser los criterios y qué puede estar detrás de esos criterios para el nombramiento de algunas personas como próximo magistrado del tribunal. ¿Se puede corregir el reglamento? ¿Se puede corregir el reglamento todavía? ¿Se puede ajustar? ¿Se puede afinar? Bueno, si está convocando una reunión hoy a la tarde-noche anunciando públicamente que se cambiaban todo el cronograma del reglamento, eso quiere decir que si hay voluntad de los miembros de la comisión se pueden introducir algunos cambios. A mí que alguien me explique cómo es esto de tener un cuarto de honorabilidad o tener 80% de honorabilidad, por ejemplo. Entonces, lo que no debemos perder de vista es que aquí se ha dicho, siempre fue esto una cosa esotérica de negociación con los partidos. Yo les hago recordar que nosotros, que fuimos los elegidos después de la repartija, no fuimos elegidos libérrimamente. A nosotros hubo evaluación por cada uno de los grupos políticos que nos invitaban a exponer. Hubo evaluación de nuestro currículum por los grupos. Hubo un periodo largo de tachas. Entonces tuvimos que hacer entrega de documentos para acreditar lo que decíamos. Hubo una preselección de 9 y nos dijeron a 6. O sea, tampoco es cierto que nuestra elección haya sido, escojamos al mejor amigo. Entonces, por eso... No, y ahí, perdón, ahí es importante lo que usted señala, porque a veces, como en el Perú nos vamos de un extremo al otro, no se dice que, oye, cuidado, no hay que exponer, ¿no?, a los juristas que vayan. Bueno, el que quiere alcanzar pues una instancia tan importante como la del Tribunal Constitucional, efectivamente tiene que someterse a las evaluaciones del caso, que se hagan de manera seria. Y además, por ejemplo, en todas partes del mundo, la tendencia es esa. Las altas cortes tienen que presentar quien quiere ser miembro de una alta corte, sea una corte suprema, un tribunal constitucional, productos, demostraciones de que por qué cree que está en condiciones de ser magistrado del Tribunal Constitucional.
En algunos países piden un ensayo, a ver señor, diga usted, y ahí se demuestra pues cuánto conoce la persona. En otros casos, si ya ha tenido trayectoria jurisdiccional, pues, entonces acérquese a lo que considera usted sus mejores sentencias. Si ha sido fiscal, acérqueme sus mejores dictámenes. Porque el papel, mi querido Enrique, aguanta todo. Claro. Entonces yo puedo llegar, Nane, de certificados, de certificados, de certificados, y no tener formación básica, no digo que seas constitucionalista, pero tener formación básica en interpretación de la Constitución. Y si no la tengo, llego a un cargo en el cual finalmente voy a tener que confiar en un grupo de gentes al cual no se eligió y que supuestamente es para que me apoye, y ellos van a terminar haciendo todo el trabajo. Así es. Entonces, ¿a quién vamos a elegir? Vamos a elegir a quienes van a hacer el trabajo, a quienes van a asegurar esta lógica de árbitro con una lógica independiente, que puedan gustar o no nuestros fallos, pero que ha sido independiente y que ha mantenido una parámetros de institucionalidad y gobernabilidad. O, en realidad, ¿qué es lo que se quiere? Estaremos pendientes, sí, estaremos por supuesto pendientes de un proceso tan importante, pero no quiero que se me vaya el tiempo sin comentar un caso muy relevante también, que definitivamente van a ver ustedes, porque se va a ver antes de lo que sea pues el cambio de magistrados, que es el 3 de noviembre. Me parece se va a ver la causa o la demanda constitucional presentada por el economista Óscar Ugarteche. Es un caso muy conocido. Él se casó en el año 2010, me parece, con un ciudadano mexicano. Desde el 2012 está tratando él de que en su registro de identidad, Ugarteche vive en México, pero es peruano, y que en su registro del DNI en la RENIEC se reconozca su estado civil, que está plenamente reconocido, valga la redundancia, en México. Y esto ha dado muchas vueltas. Si bien el Poder Judicial en un momento le dio la razón a Ugarteche, la RENIEC opuso recursos, y el hecho es que el caso ha llegado al Tribunal Constitucional. En el 2018, el señor Ugarteche presentó su demanda diciéndole al tribunal: señores del tribunal, determinen si aquí se está violando un derecho mío constitucional. Y ustedes van a ver el caso el 3 de noviembre, pero lo primero que me ha llamado la atención es que 4 de sus colegas, me parece que en el caso de usted, en el caso de la señora Ledesma, presidenta del tribunal, en el caso del señor Ramos, ustedes 3 habían demandado que el caso se vea de manera pública, lo cual no es ninguna novedad, porque el Tribunal Constitucional está viendo ahora casos de manera pública, y el tema de la pandemia ha ayudado, de hecho, a transparentar estos debates. Sus otros 4 colegas prefirieron no hacerlo así. ¿Qué se juega en este debate que, como vemos, lamentablemente va a ser a puerta cerrada? Yo respeto la posición de mis colegas, pero no la comparto. Desde el principio, no desde estos últimos tiempos, desde que entré al tribunal, yo creo que la labor de una alta corte tiene que ser absolutamente transparente, y que, como ocurre en países como Brasil o México, los debates que nosotros tenemos de todos los procesos deben ser conocidos por la ciudadanía. Entonces, que la ciudad, para que el fallo del tribunal no sea una cosa rara escrita por gente que habla en difícil, sino que pueda ver el ciudadano claramente qué es lo que piensa cada juez o cada jueza en cada situación en particular. Entonces, hemos avanzado con la consideración de algunos procesos, y la idea siempre es que cuando el ponente, en este caso Carlos Ramos, pedía que fuera una causa vista para una discusión pública y no entre nosotros, se concediera esto. Lamentablemente, por razones que a mí no me convencen, no se ha conseguido eso. Creo que se ha perdido una importante posibilidad de legitimar al tribunal, de explicar en un tema tan delicado como es el que se viene con esto, porque el caso en realidad es de un reconocimiento de un matrimonio extranjero. Mucha gente cree que es que nosotros declaremos o no el matrimonio igualitario. Ni siquiera eso vamos a ver nosotros. Eso le quería preguntar, ¿cuál es el alcance de lo que va a ser esta sentencia? Porque se señala pues que entonces esto marcaría el antes y el después en el matrimonio igualitario en el Perú. ¿Ese no sería el caso?
No necesariamente. Lo único que habilita el caso es un caso contra el RENIEC que no permite la inscripción de un matrimonio extranjero. Entonces, si se le diera la razón a Ugarteche, lo que conseguiría es la inscripción de su matrimonio y probablemente una serie de matrimonios igualitarios o con personas del mismo sexo de peruanos vendrían también a pedir su inscripción acá. Pero a nosotros no se nos ha pedido que hagamos una interpretación si la Constitución incluye o no el matrimonio igualitario. Es más, la Constitución no hace una mención a eso, la que hace una mención a eso es el Código Civil. Y habría que discutir si lo que dice el Código Civil, a la luz de los tiempos, mantiene un parámetro constitucional o permite otras lecturas. Pero ni siquiera, Enrique, se nos ha planteado esto. El planteamiento de Ugarteche es muy claro. Yo me he casado en los Estados Unidos con un señor mexicano y quiero que me den una... Sí. Tenemos cierto problema también, pero ha sido clarísimo el doctor Eloy Espinosa Saldaña con respecto a los alcances de lo que sería este fallo, que de todas maneras pues va a ser importante, ¿no? Evidentemente pues puede traer consecuencias posteriores, ¿no? Con respecto a lo que sería pues el matrimonio igualitario, pero rematamos, doctor Espinosa Saldaña, sí. Bueno, yo lo que hago una invocación a la clase política que entienda que el papel del Tribunal Constitucional en una coyuntura tan crispada como la actual, donde se corren a cada rato firmas para poder ver si se vaca o no un presidente, es algo que hay que evaluar con mucho cuidado. Que en este momento no cualquier persona, por más buena intención que tenga, puede asumir la responsabilidad de ser juez constitucional. Y que esto implica tener conocimiento, que implica tener prudencia, implica tener manejo de trabajo en equipo, e implica, y además, una honorabilidad a prueba de cualquier tipo de presiones como las que siempre existen. Que sin duda las hay. Entonces, y que por lo menos este tribunal que está saliendo, o sabe Dios cuándo saldrá, mientras esté en el cargo, por lo menos algunos de nosotros, mantendremos esas pautas hasta el final. Gracias, Eloy Espinosa Saldaña, por acompañarnos esta noche con estas importantes advertencias. Vamos a ir a una nueva pausa. Regresamos con el penalista, ex procurador anticorrupción, José Ugaz, para conversar de la complicada situación del presidente de la República, Martín Vizcarra. Regresamos. La situación del presidente Martín Vizcarra ha tomado pues un nuevo cariz con la revelación de que otros 3 colaboradores aspirantes a colaboradores eficaces están en contacto pues con el despacho del fiscal Germán Juárez, en el sentido de establecer, ¿no?, que el presidente Vizcarra, cuando era gobernador regional de Moquegua, habría cobrado pues un soborno de 1.3 millones de soles, esta vez por la construcción del Hospital Regional de Moquegua. Esto se suma a lo que ya se había ventilado en los días pasados sobre el caso de Obrainsa a propósito de una obra de irrigación que, según el aspirante a colaborador eficaz, habría implicado un soborno adicional de 1 millón de soles. Así estamos. Vamos a conversar con el ex procurador anticorrupción, José Ugaz, por supuesto abogado penalista, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted, José? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien, gracias. El presidente Martín Vizcarra niega todas las acusaciones, pero evidentemente esto pasa de castaño a oscuro. ¿Cuál es la situación en un momento como este, donde ya se tienen aspirantes a colaboradores que hacen estos señalamientos tan concretos? Bueno, creo que es una situación seria, ¿no? Primero por la cantidad, son 3 ya, hace una semana era uno solo. Luego, como muchos han señalado, hay una serie de detalles en la información que han dado que le da verosimilitud a sus imputaciones.
pero sin embargo estamos todavía en una etapa muy incipiente del proceso. Fíjense que en el proceso de colaboración eficaz, luego de que el aspirante a colaborador da la información, el fiscal tiene que corroborar en un proceso que normalmente es exhaustivo que esa información sea cierta. Acabamos de escuchar hace un momento al fiscal Vela señalando, por un lado, que la explicación de por qué recién estos aspirantes a colaboradores que tienen 2 años en ese proceso recién entregan esta información ahora, es porque el fiscal Juárez aparentemente les iba a negar la solicitud de colaboración porque no habían entregado nada relevante. Entonces eso genera ahí un halo complejo sobre el contenido y la importancia de esa información. Y por otro lado, lo que ha señalado también el fiscal ahora es que el fiscal Juárez lo que está haciendo es extraer del proceso de colaboración las declaraciones referidas al presidente Vizcarra para abrir una investigación independiente en la que esta sea el inicio para que el presidente pueda también ejercer su derecho a la defensa, porque en el proceso de colaboración eficaz él no puede participar porque no es parte de ese proceso, ¿no? Claro, efectivamente, lo primero que usted señala con respecto a, ok, no diste información, entonces no te voy a dar, y en ese momento reaccionas, ¿no?, entregando una bomba, ¿no?, como esta, efectivamente llama la atención. Pero, a ver, ahí nos ponemos en dos situaciones, ¿no? Porque una es, primero, un aspirante a colaborador eficaz no se pone la soga al cuello si estaría entregando información inexacta o falsa que compromete en este caso al actual primer mandatario de la nación, que evidentemente, pues, no lo vamos a negar. Siempre para un fiscal puede sonar, digamos, sumamente estimulante tener esa información. Y número dos, ¿no pondría en juego esto en riesgo la figura en general de la colaboración eficaz? Bueno, siempre hay el riesgo de que el aspirante a colaborador mienta, entregue información falsa o quiera desviar la atención sobre los delitos que ha cometido. Eso ha ocurrido desde que logramos nosotros que se aprobara la ley en la época de la Procuraduría ad hoc de Fujimori y Montesinos. Nosotros tuvimos varios colaboradores notables de público conocimiento, pero muchos otros a los que finalmente no se les dio la colaboración porque traían información que no era válida y en algunos casos incluso era falsa. En esos casos la ley prevé cuál es la sanción que se le va a aplicar al aspirante. Primero, evidentemente, se le niega la colaboración, pero en segundo lugar también se le agregan responsabilidades penales por el intento de fraude. Aquí lo que genera un halo de sospecha es alguien que durante 2 años ha estado hablando con el fiscal y le ha ocultado, si fuera esto el caso, le ha ocultado información de gran valor. Quiere decir que no ha estado actuando con la lealtad que debe estar de la mano con un proceso de colaboración. Y eso ya genera una cierta circunstancia extraña que con mayor razón ahora exige que haya mucha acuciosidad en el proceso para corroborar esa información. Ahora, en mi opinión, uno de los factores más críticos es, y no estoy diciendo nada que ya la prensa no haya incluso puesto con nombre y apellido, es la inclusión como aspirante a colaborador de un exministro, como es el señor José Hernández, que fue ministro de Agricultura durante el periodo de Kuczynski, que como hemos visto en material que ha ido circulando en las redes, es quien llevó en realidad al señor Vizcarra a la campaña de Kuczynski, es decir, era muy cercano. Y según lo que señala esta versión, él habría sido de alguna manera un intermediario que le recordaba en el caso de la empresa ICSA, ¿no?, el pago de este soborno, y que incluso habría recabado parte del dinero. ¿Qué tan sólido es un caso en principio, como usted dice de manera preliminar, si se tiene de un lado al Ejecutivo que estaría reconociendo el pago de la coima y a otro, digamos, intermediario tan importante como sería el señor Hernández? ¿Se complicaría más en esa situación que en la otra, por ejemplo, donde hablamos básicamente de la versión del señor Tejeda, que es el ejecutivo de Obrainsa, a pesar de que también se supone que ha entregado cheques, ¿no? Si lo de Hernández es cierto, bueno, sin duda alguna la situación del presidente es muy complicada, porque ya ahí el intermediario que, digamos, en esta estructura de corrupción, de ser cierta, estaba más bien del lado del presidente,
y ahora va a decir efectivamente yo fui, recogí el dinero, se lo entregué, seguramente puede aportar detalles más específicos, yo creo que su situación es mucho más compleja. En el primer caso, en el de Obrainsa, como el propio Vizcarra ha señalado en algún momento, va a ser bien difícil que puedan probar, salvo que se encuentre el dinero en sus cuentas o aparezcan nuevos elementos que permitan confirmar esa versión, que hay un nexo de recepción del dinero, porque lo que dice el funcionario o el empresario de Obrainsa es: yo envié al conserje a cobrar estos 2 cheques, uno de 400.000 y otro de 600.000. El conserje dice, efectivamente, mi jefe me dio estos 2 cheques, yo fui al banco, los hice efectivo y los llevé nuevamente a la empresa y se los entregué a mi jefe. Pero el conserje no es testigo de que ese dinero ha sido pagado a Vizcarra. Entonces llegamos a un punto en el que nos volvemos a quedar en el dicho del de Obrainsa y en el dicho de Vizcarra. Vizcarra dice no, el otro dice sí. Si no hay algún elemento de corroboración adicional o no aparece ese dinero vinculado a las cuentas del presidente, entonces no es tan consistente la denuncia. Claro, pero el caso Hernández por eso sería distinto, porque es un actor que aparece, ¿no?, ahí, que va más allá de la versión sencillamente del ejecutivo corruptor, por decirlo de alguna manera. Sí, no, yo creo que si la versión, como repito, de que Hernández está afirmando estos hechos, yo creo que ahí sí la situación se le pone muy complicada al presidente, salvo que él demuestre que Hernández está mintiendo, que tiene alguna razón para mentir y que esto que está afirmando no es correcto. Las competencias de los fiscales. Ahora mismo el señor Vela también está reclamando que Juárez puede investigar, como usted decía, ¿no?, bajo esta figura al presidente, pero ya la fiscal de la Nación le había asignado, en pocas palabras, al doctor Elmer Chirre, porque señala pues que esta prerrogativa de investigar a un presidente en ejercicio que le tocaría a la fiscal de la Nación no aplica, porque este delito se habría cometido cuando el señor Vizcarra era gobernador regional, es decir, no tendría todo el blindaje para este caso. Pero parece ser que el señor Vela pues insiste. ¿En qué va a terminar? ¿Esto puede terminar en otro choque de trenes dentro de la fiscalía? Bueno, se ha generado ya una situación que desde mi punto de vista no ayuda a la imagen del Ministerio Público y que genera innecesarias suspicacias. Acabamos de escuchar en el transcurso del día de hoy a personas, autoridades incluso, que dicen que ya ellos perciben que la fiscal estaría comprometida para tratar de encubrir hechos y que esta movida es una movida para bajarle la llanta de alguna manera al equipo especial y favorecer al presidente. Usted sabe que somos un país de conspiraciones y más aún en un momento de alta exacerbación política y confrontación como la que estamos, todo se presta a las conspiraciones y a estas tesis en las que se empiezan a barajar hipótesis con o sin fundamento. Lo cierto es que la fiscal de la Nación, si iba a tomar la decisión que ha tomado, que desde mi punto de vista no parecía la más correcta, porque si esta información surge en el proceso de colaboración, con un fiscal que ya tiene 2 años haciendo esta investigación, que ha generado una relación con los que la entregan y que conoce además el tema del Club de la Construcción, probablemente mejor que nadie por el tiempo que tiene trabajando en ese caso, ahora quitarle esta parte, desgajar esta parte de la información para dársela a un fiscal que va a empezar de cero, no parecía lo más práctico y apropiado en términos de eficiencia en el tiempo. Y, como repito, al tomar esa decisión además ha generado ya el cuestionamiento de los conspiracionistas, digamos, diciendo, bueno, aquí debe haber una doble intención, seguramente quieren favorecer a alguien, etc. Entonces, no era el momento para generar este ruido ni esta suspicacia, y en todo caso, si iba a tomar la decisión, hubiera sido adecuado que saliera en una explicación al país de por qué están ocurriendo estos hechos por orden administrativo, por mejor asignación de recursos humanos, etcétera, etcétera, y evitar que se genere esta sensación de sospecha, ¿no? Para terminar, en el minuto que nos queda, José Ugas, usted por supuesto participó centralmente en los procesos de Fujimori, luego ha estado al frente de organismos importantes que precisamente lidian con el tema de la ética, de la lucha contra la corrupción.
Y esto en realidad nos deja desolados. Todo este proceso que hemos vivido, ¿no?, en los últimos tiempos y que sin duda tiene una suerte de corolario con esta situación que, como usted señala, habrá que investigar muy seriamente, deja de alguna manera perplejo al electorado. Y uno teme que el cinismo nos termine por ganar ya el próximo año. Complicada la situación para la democracia peruana. Su opinión, por favor, al respecto. Mire, muy rápidamente. Primero, esto es la prueba más clara de que la corrupción en el Perú no es episódica, es sistémica, es estructural. Todos los últimos presidentes elegidos democráticamente o que han accedido al cargo en una democracia están bajo investigación, presos o suicidados por temas vinculados a la corrupción. Lo segundo es que ojalá que tengamos una mejor oferta electoral en esta campaña, aunque lamentablemente por los nombres que estamos viendo parece que no va a ser así, y ahí tenemos que entrar en un proceso de reflexión profunda de qué vamos a hacer en este país para mejorar la calidad de la clase política y tener líderes que puedan efectivamente generar las reformas estructurales que impidan que sigamos mordiéndonos la cola en un tema tan complejo, tan sensible y con consecuencias tan graves como las que trae la corrupción. Desgobierno, inestabilidad, falta de inversión, falta de confianza en las autoridades, y todo eso, por supuesto, tiene que ver con el bloqueo del desarrollo, incluso por la violencia y la inseguridad ciudadana. Ciertamente desalentador, y ojalá nos sirva, como usted dice, para que este proceso reflexivo ciudadano dé mejores frutos a partir del próximo año. Gracias, José Ugas, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Vamos a ir a una pausa y regresamos con lo último de Cara a Cara. No se vayan. Información de último minuto: el Frente Amplio, por mayoría acordado, también impulsaron una moción de vacancia contra el presidente Vizcarra, que se ha visto envuelto pues en cierta controversia porque señaló que era Acción Popular y APP los partidos que habrían impulsado, ¿no?, el atrasar las elecciones. Estos lo han negado. Pero bueno, un artículo del Comercio de Abril nos da cuenta que efectivamente sí hubo diálogos en Acción Popular y hay incluso testimonios de parlamentarios de APP con eso en mente. Esto en realidad, de alguna manera, como vemos, fue una intención pública. Incluso el vocero alterno, Ricardo Burga, en ese momento señaló que se podría esperar hasta el 2022. Omar Chejade, de APP, también declaró en el mismo sentido. Esto ocurrió en abril. Gracias, amigos, por acompañarnos esta noche. Sigan ustedes con la programación de TV Perú, sigan con Cuerpo Médico y nos vemos mañana con más. Adiós.